Consumada la independencia, el país tenían entre sí tres grandes obstáculos. Primero, las ideas del proyecto de la nación. Unos votaban por monarquía y otros votaban por una república. Segundo, la difícil situación económica. Los dos grupos existentes, liberales y los conservadores, coincidían con la necesidad de crear un mercado nacional, que no se logró. Y tercera, el poder político y económico que tenía la Iglesia, que estaba prohibido profesar cualquier otra religión que no fuera la católica. Al terminar la dominación española, el 28 de septiembre de 1821, el gobierno virreinal fue sustituido por una junta provisional gubernativa, que presidía por el general don Agustín de Iturbide, que funcionó hasta el 21 de mayo de 1822. La primera forma de gobierno pensada fue la monarquía. La idea era ofrecerle un trono al mismo Fernando VII, rey de España, o algún otro miembro de la casa reinante de España. Las Cortes españolas no aceptaban a los tratados de Córdoba, que declaraban la independencia de la Nueva España. Por tal razón fue elegido Agustín de Iturbide como emperador de México. Así nació el primer imperio mexicano, que terminó el 20 de marzo de 1823. Al caer el imperio, se empezó a fragmentar el territorio centroamericano. Se separó de México y algunas provincias como Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas, que se declararon estados independientes. De 1824 a la independencia de Texas de 1836, tuvo México 9 presidentes, de los que empezaba con el general Guadalupe Victoria, que era un presidente electo, a José Justo Corro, que fue un presidente interino, mientras salía el general Santana. Los presidentes interinos eran puestos mientras los presidentes electos salían a luchar las batallas. Yo opino que eso estaba muy mal, porque no sabían que tenían que tomar las decisiones desde su puesto, y ellos pensaban que tenían que ir a luchar las batallas ellos mismos, y era más conveniente que lo hicieran desde su cargo. Siendo en México fue la heredada del virreinato, un país mayoritariamente indígena. Se estableció el derecho general de ciudadanía, esto es, el derecho de todos los hombres mayores de edad de participar en los asuntos políticos. Las mujeres estaban excluidas. En 1837 se otorgó la primera concesión para construir el ferrocarril que uniera Veracruz con la Ciudad de México. España y el Vaticano se negaron a reconocer a México como un país independiente. En un principio, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos también se negaron. Las primeras naciones en reconocerlo, fueron Chile, Colombia y Perú. En 1822, Estados Unidos mandó un agente secreto llamado Joel Roberts Poinsett, con el objetivo de estudiar y poder reconocer a su país vecino, o sea, México. El problema económico empezó cuando México solicitó préstamos en 1823 hacia el extranjero, inaugurado así la deuda externa. Tanto liberales como conservadores coincidían con la colonización extranjera. Esto es atraer la llegada de los colonos extranjeros y que traigan su trabajo y su conocimiento. Entre las características de la Constitución de 1824 se tenía la conformación por 19 estados, 5 territorios y un distrito federal. Se adoptó como la forma de gobierno la República Federal y la representativa con división de poderes. En 1821 a 1854, los mexicanos habían experimentado la monarquía, la República Federal y 2 formas de república centralista. En 1833, alegando problemas de salud, se retiró a su hacienda y dejó la presidencia a cargo de Gómez Farías. El doctor José María Luis Mora propuso reformas radicales de carácter liberal, libertad de opinión, supresión de los monasterios y del pago obligatorio del diezmo. La reacción nos hizo esperar por parte del clero, el ejército y grupos políticos, y con el pronunciamiento del Plan de Cuernavaca. Con la proclamación del Plan de Cuernavaca el 23 de mayo de 1833, se entregaba el país íntegro a la dictadura del general Santana. El 23 de octubre de 1835 se promulgó una constitución centralista. El resultado fue la promulgación de 7 leyes. El 28 de enero de 1835, dejando presidente interino al general Miguel Barragán, el 11 de mayo de ese año el ejército zacatecano fue completamente derrotado en la población de Guadalupe.
Texas se levantó ante el cambio operado. Se separaron de México erigiéndose en República de Texas y fue nombrado presidente Samuel Houston y vicepresidente Lorenzo de Zavala, quien traicionó a su patria. Santa Anna movió las tropas de 6,000 hombres a Texas, ocupó Bejar, capturó el fuerte del Álamo y se apoderó de las pequeñas poblaciones. Santa Anna pensaba que el enemigo había huido aterrorizado. El 21 de abril de 1866, 800 tejanos sorprendieron a Santa Anna. Derrotaron a su ejército por completo y los hicieron prisioneros, especialmente a Santa Anna mientras él dormía. Atemorizado, fue conducido a Velasco, en donde firmó los tratados de Velasco, por los cuales se comprometía a reconocer la independencia de Texas. Los tejanos habían agarrado a Santa Anna dormido, porque él era un buen general, era conocido como el Napoleón del Oeste. Debido a la desorganización del gobierno central, el país vivió la Guerra de Independencia de Texas y la primera invasión francesa, conocida como la Guerra de los Pasteles. Después de un viaje de 3 años, regresó a México el general Anastasio Bustamante, que electo por el Congreso se hizo cargo de la presidencia de la República. Tras el regreso de Santa Anna a México, se enteró de la invasión francesa y ofreció su ayuda al gobierno, que por cierto recibió el mando de las tropas en Veracruz. En uno de estos combates, recibió un cañonazo en la pierna y herido, recibió un gran honor ante los ojos de los mexicanos. Santa Anna convocó una junta de notables, la cual elaboró una segunda constitución centralista con el nombre de Bases de Organización Política. Para la década de 1840, el expansionismo se convirtió en una verdadera fiebre. Texas, California y Oregón se transformaron en objetivos imperiosos. El candidato demócrata James Polk fundamentó su campaña con el eslogan de recuperación de Oregón y la reanexión de Texas. Una disputa entre los ejércitos estadounidenses y el mexicano sirvió a Polk, quien envió su declaración de guerra al Congreso. Fue hasta el 7 de julio del mismo año en el Congreso declaró que existía estado de guerra. En este clima, los federalistas se fortalecieron y llamaron a Santa Anna. Santa Anna se convirtió en un líder dinámico y milagrosamente formó ejércitos casi sin recursos. Bajo este escenario, las tropas norteamericanas fueron avanzando en el territorio mexicano. Las flotas del Pacífico desembocaron en Mazatlán, ocuparon La Paz y infiltraron hacia Alta California. Se libró la batalla de la Angostura el 22 y el 3 de febrero hasta 1847. Al estar Santa Anna al frente de las batallas, Gómez Farías quedó al cargo del gobierno. El presidente Polk no quería alargar la guerra, de manera que decidió que Nicholas Trist acompañara a Scott para recibir cualquier propuesta mexicana de paz. No hubo acuerdo. El Congreso aprobó una reforma que impedía al Ejecutivo firmar tratados de paz. El 7 de agosto de 1847, Scott y 14,000 hombres iniciaron la marcha hacia la Ciudad de México. El 8 de septiembre cayeron la Casamata y el Molino del Rey. El 13, el Castillo de Chapultepec, y el 14 inició la ocupación de la Ciudad de México. Polk, dueño de la capital mexicana, pretendía más territorio, recibía órdenes de volver a Washington. El tratado consolidaba la cesión de los territorios conquistados, Nuevo México y Alta California, pero salvo la Baja California. Se aprobó una indemnización de 15 millones de pesos por daños a la República y la parte de la deuda que correspondía a los territorios cedidos adquirida cuando tenía toda su extensión. Polk recibió el tratado el 19 de febrero. Estaba furioso con Trist. La desilusión de los expansionistas que deseaban todo México fue honda. Firmada la paz por Estados Unidos, el Congreso de México se ocupó de la elección del presidente constitucional. El elegido fue el general José Joaquín Herrera. Como pudieron haber escuchado, los mexicanos recorrían mucho al general Antonio López de Santa Anna, porque él era uno de los muy pocos generales que había en México y él era el mejor. Como pudieron escuchar también, siempre que México estaba en guerra, Antonio López de Santa Anna ofrecía su ayuda para apoyar al ejército. Ahora en este tiempo, los tejanos ven a Santa Anna como un héroe. Una vez me tocó asistir al congreso que se encuentra en Austin, Texas, y tenían una foto de él como si fuera un héroe.